Dios bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Vamos a hablar de Jesús, el único camino. El ser humano siempre procura y trata de llegarse a Dios. Y lo hace de diferentes formas y maneras con su propio esfuerzo. Pero la Biblia nos enseña que el único camino, no hay otro, y eso es lo que vamos a ver en esta tarde, es Jesucristo. Abra su Biblia conmigo, todos en pie, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 1 al 6. Evangelio de Juan 14, del 1 al 6. Jesús, el camino al Padre. Dice así la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cierren sus ojos. Dele gracias a Dios. Bendiga el nombre del Señor en este mediodía. Usted está en este lugar, no por su propia voluntad, sino porque Dios los trajo hasta este lugar. Y Él lo ha traído para que usted le adore, le alabe, le bendiga, le dé la gracia, porque Él le ha regalado un día más, le ha dado una semana más, porque todo está amparado bajo su voluntad y Él le ha dado vida para que usted le glorifique, le honre, le adore, escuche su palabra y pueda caminar con Él día a día. Señor, gracias te damos, Dios bendito, por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, porque estamos en tu casa, Señor, con nuestro corazón agradecido, alabándote, adorándote, Señor, porque solamente tú eres digno de toda gratitud, de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Señor, gracias porque tu mismo Espíritu, Señor, dirige nuestro caminar, dirige nuestra vida en todo tiempo, en todo momento. Que en este momento, Señor, tu palabra nos diga las verdades en ella, Padre bendito, para conocerte y caminar contigo en esta tierra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te damos gracias, oh Dios. Amén y amén. Tomen sus asientos. Jesús dijo claramente: yo soy el camino. Esta es una declaración donde Él afirma que no hay otra senda, no hay otra esperanza para el ser humano. Por mucho que el ser humano quiera agradarle a Dios, por sí mismo no puede, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos impide tener un encuentro pleno con nuestro Creador. Fue necesario un mediador. Es necesario que haya un camino por donde nosotros podamos llegar al Padre para ser gratos delante de su presencia. No hay ser humano en esta tierra, no hay ser humano en esta tierra que pueda estar bien con Dios en ausencia de Cristo en su corazón, en su caminar, en su vida.
Él es la única esperanza que tiene el ser humano. Porque podemos decir que el ser humano ciertamente ha creado muchos caminos. Sí, muchos caminos el ser humano ha creado. El proverbio 16:25 y el proverbio 14:12 se repite igual, donde nos dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Sí, el ser humano siempre piensa que lo que él hace lo va a llevar hacia una mejor vida, lo va a llevar a disfrutar verdaderamente de la vida. Cuando Dios puso al hombre en el Edén, Dios venía con el hombre y se comunicaba regularmente con él. Sí, Dios, dice la Biblia, se paseaba por el huerto. Y ocurre que un día Dios viene y no encuentra al hombre ni a la mujer. Ellos estaban escondidos entre los arbustos. Y Dios le llama al hombre que ¿dónde está? Él dice, escuché tu voz y tuve miedo. Dios dice, ¿y cómo así tienes miedo? Has tomado del árbol que te dije que no tomaras, ¿cierto? Y efectivamente así fue. El hombre había tomado lo que Dios le había prohibido que tomara. Entonces él inmediatamente, él tuvo temor y miedo de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa del Señor. Sí, cuando usted toma su propio camino, Dios ya no gobierna ni reina en su vida. ¿Por qué? Porque usted está siguiendo su propio caminar. Ya usted no camina con Dios, sino que usted ha escogido seguir sus propios pasos. Y es así como el ser humano piensa que su camino, como por ejemplo el dinero. Sí, muchas personas pues le dan tanta importancia al dinero que mientras más tiene, pues piensa que es más feliz. Piensa que es más seguro, piensa que así recibe más honores, más reconocimiento. Lo que el hombre está haciendo es seguir su propio camino, y el camino de ese hombre se llama solamente hacer dinero. Y su vida se preocupa en hacer dinero. Cómo lo consiga, cómo lo obtenga, eso es lo de menos. Lo importante es tener dinero, porque para mí mi camino es acumular y alcanzar y tener más dinero. Otras personas pues piensan que es su trabajo. Sí, se desvelan, se matan por trabajar, y ya cuando está enfermo pues recién se preocupa y se acuerda que hay un Dios, porque su Dios es el trabajo. Sí, todo el tiempo, todas las horas, solamente preocupado en el trabajo. No hay tiempo para Dios. No, ya habrá otro momento. Ahora estoy muy joven como para dedicar mi vida al Señor. Me voy a dedicar a mi trabajo porque creo que eso me va a forjar un mejor futuro. Voy a tener mayores comodidades y voy a tener un hogar más pacífico, más tranquilo. El ser humano mismo busca su propio camino. Y no digo que esté mal ante el Señor conseguir dinero o trabajar. No estoy diciendo aquello. Estoy hablando de la exageración de nuestra naturaleza, olvidándose de Dios, siguiendo su propio camino. También, por ejemplo, las personas tienen su propia religión. Sí, parece muy piadoso tener su propia religión. Bueno, al fin y al cabo, toda religión me lleva al cielo. Todo camino me conduce a Roma. Falso también, sí, porque no todo camino te lleva al cielo. Todo avión te puede llevar a Roma, todo camino te puede llevar a Roma, pero el único camino que te lleva al cielo se llama Jesucristo. No hay otro más camino. Y el ser humano se preocupa por medio de la religión agradarle a Dios.
y se le hace más fácil seguir a ídolos, se le hace más fácil dar ofrendas, se le hace más fácil seguir ciertos rituales y sacrificios que caminar con el Señor. Porque el ser humano piensa y cree que practicando una religión y guardando ciertos mandamientos, entonces va a llegar al cielo. Y ninguna religión en esta tierra lo lleva a usted y a mí al cielo. El único que lo hace es Jesucristo. Por eso no seguimos reglas de hombres. Por eso no seguimos a ser humano alguno. Seguimos al único camino que nos lleva al Padre. Otras personas piensan que, bueno, el camino para ellos, la felicidad, puede ser gozar de salud. Sí. Y no estoy hablando que nadie va a estar contento con alguna enfermedad. Por supuesto que ninguno estaríamos contentos en una condición de quebrantada salud. Pero tampoco la salud nos da a nosotros el camino del correcto proceder como Dios quiere. Sí. Bueno, sucede que algunas personas, ¿no? Ya cuando a lo mejor el médico le dice tiene poco tiempo de vida, como que allí recién nos acordamos de que hay un Dios. Sí. Y no digo que no está, que esté mal, está bien que a lo mejor por lo menos en los últimos meses de vida nos acerquemos a Dios. Qué mejor que aquello. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar que ya nuestro cuerpo no tenga las fuerzas? ¿Por qué esperar que ya estemos con una salud que nos está llevando a la tumba como para recién tomar el camino del Señor? Sí. Porque nosotros pensamos y creemos que si seguimos al Señor, se nos está quitando cierto deleite, cierto placer, cierto gozo, cierto contentamiento, cierta alegría, y por eso postergamos para un después. No, yo por ahora no quiero seguir a Jesús. Bueno, lo sigo, pero los domingos nada más. Sí. Si voy a la iglesia de vez en cuando, de esa manera, bueno, por lo menos estoy en buena comunión, en buena relación con el Señor. Pero mis hermanos, las palabras de Jesús, la Biblia, nos muestra mucho más allá que eso. Porque el Evangelio en Cristo no se trata solamente de que usted y yo nos congreguemos con regularidad o de vez en cuando en la casa de Dios, sino que el caminar y el proceder de nuestra vida con Cristo corresponde a un diario vivir. Es decir, que todo el día yo camino con Jesús, en todo tiempo ando con Jesús. La gente a veces quiere hacer una separación y dice, bueno, mi vida de iglesia es una cosa y mis negocios son otras cosas. Sí. Una cosa es la vida que yo llevo en la iglesia, una cosa es la vida que yo llevo como cristiano, que ya me bauticé. Otra cosa es mi vida en mi diario vivir. Entonces nosotros desligamos a Dios de nuestros asuntos. ¿Y qué es esto? Que el hombre sigue su propio camino. Sí. El ser humano sigue su propio camino. Hay otras cosas más terribles, la inmoralidad. Algunas personas piensan que el placer inmoral para ellos es su vida. Sí. Ellos siguieron un camino mucho más pervertido, un camino mucho más dañinos, porque ellos piensan que el placer o la inmoralidad, el adulterio, la fornicación, el libertinaje, ese es su camino. El borracho decide seguir su camino en el alcohol, libando en todo tiempo, en todo momento. Ese es su camino. Aunque él sabe que está mal, aunque sabemos que estamos mal, seguimos ese camino. Porque nosotros queremos seguir nuestras propias reglas, nuestra propia vida, queremos gobernarla nosotros mismos a nuestra voluntad. Y ya dijimos,
Ese es el resultado del huerto del Edén. El hombre decidió caminar por sí mismo. Cuando Dios le dice al hombre, de cierto morirás, no le está diciendo al hombre, el momento que peques vas a caer desplomado y te muere. No pasó eso. ¿Sabes lo que va a pasar? Que el hombre va a ir muriendo paulatina y progresivamente durante sus días en esta tierra. Nadie muere inmediatamente, a veces cuando pecamos, en excepciones de casos, cuando Dios hasta allí nomás le ha dicho al ser humano. Cuando el ser humano peca, va muriendo paulatina y progresivamente, hasta llegar a un estado en que está completamente alejado de Dios. Ya no camina con Dios, ya no anda con Dios, ya su prioridad no es Dios. Su prioridad es su propio caminar, su propio proceder. Es allí donde viene la necesidad del hombre clamar y desear vivir en los caminos del Señor. Sí. Mire lo que dice el Salmo 86, 11. Salmos 86, 11. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Cuando el ser humano se dio cuenta que se había alejado de Dios, entonces el ser humano comenzó a clamar, a buscar de los caminos del Señor. Incluso el Génesis dice que los hombres comenzaron a clamar a Dios, porque ya vieron que Dios no estaba con ellos, producto del pecado. Entonces le correspondía ahora al hombre acercarse a Dios. Y el salmista, mayormente David, quien escribe casi la mayoría de los salmos, siempre recurría a la palabra de los caminos del Señor. Y en este caso dice: Señor, enséñame tu camino y caminaré yo en tu verdad. ¿Por qué requerimos y necesitamos de que Dios nos ayude a encontrar el camino? Porque el ser humano está totalmente perdido. Sí. Usted por su propia voluntad y esfuerzo no va a encontrar el camino, porque usted y yo perdimos el horizonte. Necesitamos clamar y decirle al Señor que Él nos enseñe sus caminos, porque nuestros caminos están totalmente extraviados de la voluntad de Dios. Nuestro proceder está totalmente opuesto a lo que Dios desea para nosotros los seres humanos. Es allí donde urge la necesidad de que nosotros primero hallemos el camino del Señor. Dios le había anunciado a Israel por medio del profeta Jeremías que una gran destrucción venía sobre todo Jerusalén, sobre Judá y sus alrededores. Y enviado Jeremías por el Señor, luego que se le ha advertido que viene el ejército extranjero a invadir sus ciudades y a derribar todo, el Señor le da una esperanza al pueblo hebreo. Sí, le da una esperanza. Mire que en medio de la lejura que ellos vivían de Dios, porque se habían olvidado de Dios, Dios todavía tiene de ellos compasión y le da esperanza para que ellos sean librados del castigo que venía en camino, y que todavía tenían oportunidad de caminar bajo los preceptos de Dios, pero ellos no hicieron caso. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16.
El hombre necesita caminar con Dios. Sí. El hombre dice, enséñame tu camino, y Dios le enseña el camino al hombre. Pero hay momentos en que el ser humano se resiste a caminar con Dios. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Miren, esa es la naturaleza suya. Esa es la naturaleza mía. Que Dios nos dice que debemos detenernos a hacer un acto de autorreflexión, de arrepentirnos, de meditar y darnos cuenta en qué camino estamos andando. Pero usted no y yo no hacemos eso, sino que simplemente pasamos por alto el consejo de Dios, que quiere librarnos de los conflictos, de los problemas, y decimos, no escucharemos, seguiremos nomás nuestro proceder. ¿Usted no se da cuenta que todo ser humano reconoce que necesita de Dios? A excepción de aquellos que de pronto han cerrado totalmente su corazón al ateísmo. Pero casi todo ser humano reconoce que necesita de Dios. Sí, vea usted a un hijo apartado, a un hermano apartado, a un vecino alcohólico, a una mujer que le falla a su esposo, en fin, todo ser humano casi reconoce que necesita de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano? No andaremos. Sí, no escucharemos, no haremos caso a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque usted quiere seguir su propio camino. A pesar de que Dios advierte, anuncia y anticipa lo que viene, nosotros nos resistimos a oírle. Nosotros nos resistimos a escucharle. Pero eso sí queremos enseñar a otros que caminen con Dios. Sí, porque decir es más fácil, pues, ¿no? Aconsejar, orientar, hablar es más fácil. Sí, todo lo podemos hacer, pero obedecer a Dios, como que las cosas se ponen muy complicadas, muy difícil. Sí, porque, bueno, yo puedo aconsejar a una persona que está mal, pero yo mismo no me puedo aconsejar. Y allí viene el problema. Salmo 51:13. Luego que David ha pecado, mire lo que él dice. Salmo 51:13, en el salmo donde David hace su confesión de pecado. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuándo estuvo en capacidad David para mostrar el camino a los demás? Cuando él se había vuelto primero a Dios. Sí. Cuando él primero se arrepintió de su caminar, entonces él sintió el valor divino de parte de Dios para poder enseñar a los transgresores los caminos del Señor. Usted y yo, mis hermanos, vamos a tener una capacidad plena de mostrar el consejo de Dios cuando primero nosotros nos hayamos vuelto al Señor. Y esto no requiere una prórroga para un después, para una próxima ocasión. Es ahora, en este momento, donde usted y yo debemos volver nuestro corazón y nuestra vida al Señor. Porque el ser humano puede tomar muchos caminos. Sí. El ser humano puede tomar muchos caminos. Y la Biblia no lo dice, pues Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 13, 7, versos 13 y 14 habla que amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Sí.
pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Es decir, que hay un momento en que usted tiene que decidir qué camino usted quiere seguir. No hay otra opción u otra oportunidad o para un después. Usted no es que se queda aquí detenido y se pone a pensar para dónde va. Usted ya está caminando en uno de esos dos lugares. O está caminando en el espacioso camino que lo lleva a la perdición. O está caminando en el estrecho camino que lo lleva a la vida eterna. Sí. Es eso lo que justamente Dios quiere que en la vida nosotros aprendamos a decidir. No podemos estar caminando en dos caminos a la vez. Eso es imposible. Hay un solo camino y ese camino justamente es Jesucristo. Volvamos a la cita inicial del Evangelio de Juan 14. Evangelio de Juan 14. Los apóstoles estaban un poco entristecidos. Estas palabras de Cristo fueron después de la cena del Señor. En esa misma noche Jesús iba a ser apresado, iba a ser llevado ante el concilio, ante Herodes, ante Pilato, e iba a ser juzgado y llevado a la cruz. Se reúne con los apóstoles, toman la cena y comienza a hablar el Señor. Ellos le habían escuchado a decir a Jesús que Él se iba a ir, sí, que Él se iba a ausentar. Ellos le habían escuchado a Jesús que uno de ellos lo iba a traicionar. Y comienza a haber tristeza en el corazón de ellos. Y Él le dice, no tengan preocupación alguna, no turben su corazón, no tenga aflicción, no tenga dolor alguno. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque yo me voy y así mismo regresaré y los tomaré, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y viene Felipe, el Dídimo, Tomás, perdón, el Dídimo, y dice, Señor, tú te vas. ¿Y cuál es el camino? ¿Qué camino vamos a seguir? Sí, tú te vas y ¿cuál es el camino? No sabemos a dónde vas. Sí, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo tú nos dices que vamos a seguirte a ti? ¿Cuál es el camino, Señor? Miren, el ser humano está perdido sin Dios. El ser humano no ha encontrado el camino y no lo va a encontrar sin Dios. Sí. Jamás el ser humano va a encontrar a Dios sin Jesucristo. Usted y yo decimos, cuando cambie mi vida, entonces sigo al Señor. Usted no tiene la capacidad por sí mismo para cambiar su vida. Sí. Usted y yo primero tenemos que arrepentirnos, y cuando nos arrepentimos, entonces el Señor nos muestra el camino, porque es un asunto de fe. Ya no quiero vivir esta vida, sé que no la puedo abandonar. Señor, vengo a ti, me arrepiento de mi pecado, ayúdame a caminar contigo en tu voluntad. Pero usted dice no, más después cambio, habrá otra oportunidad, habrá otra ocasión. Quiero disfrutar un poquito más la vida. Sí, quiero disfrutar un poco más mis años de juventud. Ya más adelante habrá oportunidad. Usted no sabe si tendrá más oportunidad más después, porque usted no es dueño de la vida, usted no es dueño de su alma. El dueño de la vida es el Señor. Y usted y yo no sabemos hasta cuánto tiempo más estaremos en esta tierra. Usted quiere seguir su propio camino para más después entregar su vida al Señor. Y el Señor le dice, no, yo soy el camino, le dice a Tomás.
Yo soy el camino. Para llegar al Padre, yo soy el único camino. Para usted vivir y yo vivir conforme a la voluntad de Dios, el único camino que me lleva al Padre es siguiendo a Jesús, caminando con Jesús, viviendo con Jesús en todo tiempo, en todo momento. La Biblia enseña y dice que en ningún otro hay salvación. Eso fue lo que dijo Pedro en su discurso en Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí. Nadie puede salvarte a ti. Nadie puede salvarme a mí. Solamente lo puede hacer Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. Sí. Al cielo no se llega por la puerta de atrás. Sí. Al cielo se llega por el camino que Cristo ha trazado. Pero antes de llegar al cielo, usted y yo todavía estamos en esta tierra. Fuera bueno que reconociéramos a Cristo y damos vuelo para el cielo, pero no es así. El problema está en que usted reconoce a Cristo como Señor y Salvador y todavía está en esta tierra. Y yo también. Y vamos a sufrir tentaciones, malos deseos, vamos a querer errar, vamos a querer librarnos del caminar con Dios. No queremos obedecerle, no queremos vivir para Él. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús a Tomás? Yo soy el camino. Si quiere llegar al Padre, donde hay morada para ustedes, tienen que seguir mis pisadas, porque yo soy el camino. Jesucristo es el camino, y es a Jesucristo en quien hay salvación y a quien nosotros debemos seguir. Todos los días de nuestra vida, usted y yo debemos seguir a Jesucristo para llegar algún día a morar con el Padre, porque todavía estamos en esta tierra. Y eso sí es difícil. Eso sí es difícil, pero no imposible, porque Él nos ha mostrado el camino. Él nos ha mostrado el camino. Si usted y yo nos extraviamos en el camino, es porque no hemos conocido el camino todavía. Sí. Hay muchos hermanos que se apartan, se alejan de la fe, es porque se extraviaron del camino. Sí. Ellos no siguieron el camino. ¿Y quién es el camino? Jesucristo. Sí. Jesucristo es el camino. A Jesucristo es que debemos nosotros seguir. No, pero yo vi que ese pastor dejó a su esposa y se fue con otra esposa. Ese es el pastor. Yo estoy siguiendo a Jesucristo. Amén. No, pero el hermano dijo algo feo de mí, ya no me voy a reunir. Yo sigo a Jesucristo. Cuando usted sigue a Jesucristo, nadie lo detiene de su camino al cielo. Sí. Nadie lo detiene de su camino al cielo, porque usted tiene puesta su mirada en el Señor. En Jesucristo usted tiene la cercanía de una comunión con el Señor. Hebreos 10:20.
Hebreos 10:20. Hablando de muchas cosas más, Hebreos 10:20. Tomémonos el verso 19 y 20 nada más de Hebreos capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Mire, usted y yo ahora tenemos un mediador. Y ese mediador se llama Jesucristo, porque Él literalmente, su carne fue abierta. Esa carne de Cristo representaba el velo que impedía al ser humano acercarse a la presencia de Dios. Pero cuando Cristo muere, dice la Biblia que el velo del templo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, se partió de arriba hacia abajo. Divinamente Dios partió ese cuerpo, que significa la muerte de Cristo, para que usted y yo tengamos un encuentro regular con Dios. Ya no se requerían más sacrificios, ya no se requerían más ofrendas humanas, ya no se requería más la muerte de los animales inocentes para que Dios perdonara el pecado del hombre, sino que ahora Jesucristo abrió ese camino para que usted y yo nos encontráramos con Dios. Él lo hizo tan fácilmente. Fácilmente para nosotros, pero no para Él. Sí. Y ahora usted y yo disfrutamos. Y toda la humanidad tiene esa oportunidad de entrar a ese lugar santísimo, a esa relación con Dios, a través de aquel que hizo el sacrificio por mí, que es Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Hay un solo mediador. Sí. Mucha gente se preocupa por conocer el pensamiento de los filósofos. No tiene ningún valor alguno para llegar al cielo. No tiene ningún poder para perdonar sus pecados. El único que puede perdonar sus pecados y mis pecados se llama Jesucristo. Sí. Porque Él es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Sí. Ya los rituales, ya la ceremonia, ya quedaron en el pasado. Ahora usted y yo podemos acercarnos al Señor, porque Cristo abrió ese camino. Proverbios 3, 5 y 6 dice: reconócelo al Señor en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Hay que reconocer al Señor. No, pero yo tengo capacidad, yo sí puedo. No puedes. No puedes. Dejará el vicio, dejará el pecado por unos días, pero como el perro vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse en su cieno, así es el ser humano cuando busca a Dios, dejando a un lado el camino a seguir, que es Jesucristo. No puede. Usted puede dejarlo. Mire que a veces nosotros luchamos con pecados de años y no podemos dejarlo. ¿Por qué no podemos dejar ese pecado de tantos años? Porque estamos caminando solos. Estamos caminando con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio orgullo. No queremos doblegarnos ante el Señor, no queremos rendirnos ante Él. Entonces tropezamos nuevamente en la misma piedra. Pero ¿cómo hago? No sé cómo librarme de este problema, porque quiero agradarle al Señor, pero otra vez tropiezo con la misma piedra. Está allí la piedra, la veo, pero tropiezo con ella. Porque usted y yo queremos caminar y llevar la vida a nuestra manera.
La Biblia dice: reconócelo al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El profeta Isaías dice: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Sí. Deje el impío su camino. Reconozca que necesita de Dios. Yo también lo necesito. Y no estoy señalando a nadie, porque yo soy el primero. Yo también necesito del Señor tanto como usted. Pero hay que abandonar ese camino y hay que venir al camino que es Cristo. Y Cristo va a trabajar en su corazón y en mi corazón para hacer ofrenda agradable al Señor. Pongámonos en pie, mis hermanos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, no hay otro camino. Usted va a andar errante por todos lados, por todas las religiones, y si no se ha encontrado con Cristo, jamás va a encontrar el camino verdadero, porque el único camino es Jesucristo, no hay otro. El placer, el deleite, todo eso son los caminos que nosotros mismos seguimos, pero el Señor quiere que sigamos sus pisadas. Cierre sus ojos. Dele gracias a Dios por su palabra. Dele gracias a Dios por su palabra. Jesucristo es el único camino. ¿En qué quiere y en qué usted ha descansado su esperanza? ¿Quiere tener un hogar feliz y duradero? Camine con Jesucristo. ¿Quiere que su vida sea de una prosperidad en la medida de Dios? Camine con Jesucristo. ¿Usted quiere algún día gozar de la eternidad? Caminemos con Cristo. Solo Él es el camino, Él es la verdad y la vida. No hay otro más, no hay más esperanza para este mundo. Por mucho que la ciencia evolucione y avance, por mucho que el ser humano piense, estudie, analice su condición, por mucho que el sistema educativo trate de inculcar en el ser humano la tolerancia, el amor al prójimo, la paz, el cuidado del medio ambiente y todo aquello que necesitamos para un verdadero vivir en esta tierra, jamás lo logrará, porque el ser humano no lo busca a través del único medio provisto por Dios. Y este mediador se llama Jesucristo. Fuera de Él no hay nada en esta tierra que valga la pena. Fuera de Él no hay nada que traiga a ti esperanza, que traiga a ti consolación, que para esos momentos de adversidad te traiga fortaleza, para que en la quebrantada salud no te sientas satisfecho alabándole y adorándole, porque has centrado tu pensamiento y tu idea en el tiempo que te queda en esta tierra. Él es el camino al Padre. Y Él en esta noche está aquí para sanar nuestros corazones. Él está aquí en esta tarde para sanar nuestros corazones. Ábrele tu corazón al Señor y dile: Señor, yo he andado en mis propios caminos. Y a pesar de que he caminado contigo mucho tiempo en esta tierra, me doy cuenta, Señor, que aún me falta acercarme más a ti y vivir en tu obediencia, Padre amado. Ayúdame, porque por mis propias fuerzas no puedo, Señor. Ayúdame, Señor, porque
la tentación es grande. El enemigo asedia contra mi vida continuamente, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tú me ayudes, Señor amado, porque tú eres el único camino. No hay más esperanza para mí, Señor. Solo tú eres el único camino, Señor amado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, extiende tu mano de poder a través de tu Santo Espíritu, Señor, y guía nuestra vida para seguir contigo cada día de nuestras vidas en esta tierra, Señor bendito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que hará mucho más porque nos ama, Dios amado. Mucho más, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos.